El ácido úrico es una molécula sumamente importante para un montón de funciones vitales. Y sí, hoy vamos a hablar de esa molécula, de esa sustancia que produce nuestro cuerpo, que se llama ácido úrico. Pero a usted le han dicho un montón de mentiras acerca del ácido úrico, de los cuales hoy vamos a desmentir. El glutamato y el cortisol compiten en el cerebro y eso hace que su cuerpo empiece a inflamarse. ¿Cómo están, amigos caminantes a lo natural? Esperando que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente acá hablando de temas de salud como siempre. Soy el doctor Augusto Vega, naturólogo clínico, doctor en medicina integrativa y hemos estado a través de estos podcasts tocando su puerta ahí donde usted se encuentra para empezar a generar una conciencia realmente importante a nivel de Costa Rica, Latinoamérica y el mundo en general, a que usted puede mejorar su salud y de que todo lo que le han enseñado, lo que está a nivel social, que normalmente usted ha creído, pues creo que es momento de desaprender y empezar a aprender algo que es lo correcto. El tema de hoy nos involucra y nos profundiza en uno de esos elementos en los cuales se ha hablado mucho y que aunque usted no lo crea es sumamente vital. Estamos hablando que lo produce su propio cuerpo y los estudios demuestran que las personas que lo mantienen en niveles normales, pues tienen un efecto antitumoral excelente, la regeneración a nivel cerebral se mantiene, toda una serie de elementos a nivel del sistema inmunológico y de la reparación de su cuerpo se mantiene. Asimismo, también el mantener como les decía, un rejuvenecimiento completo. Y aunque usted no lo crea, déjeme decirle que es uno de los elementos a los cuales la famosa ciencia tradicional o convencional le ha tirado mucho en los últimos años y asimismo también nutricionistas y muchos profesionales de esta doctrina alopática le tiran para evitar que usted sepa la verdad. Y sí, hoy vamos a hablar de esa molécula, de esa sustancia que produce nuestro cuerpo que se llama ácido úrico. El ácido úrico es una molécula sumamente importante para un montón de funciones vitales. De hecho, que es el que hace posible que se mantenga alcalino el cuerpo y, como le digo, que su sistema inmunológico se mantenga bien, su sistema cerebral se mantenga bien. Y no solamente eso, este elemento tan importante en su cuerpo, pues hace que se pueda establecer elementos importantes de regeneración y reparación. Pero a usted le han dicho un montón de mentiras acerca del ácido úrico, de los cuales hoy vamos a desmentir. Y sí, es cierto que cuando el ácido úrico está elevado, es importante que habla de que tú como persona, que tú estás teniendo una mala vida, una vida muy mala, porque en los excesos de ácido úrico representan que usted como persona no cuida su salud. Y déjeme decirle que es uno de los parámetros que se hizo en el último estudio con más de 77,000 personas en Suecia, perdón, en los cuales se demostró que personas que tienen ese elemento en los estados normales pueden llegar a tener una edad mayor a 95 años sin ningún problema de salud. Así que vean lo importante que se vuelve este podcast para usted, ponerle sumamente atención de cómo podemos mejorar nuestra salud. Pero empecemos hablando de cuál es la experiencia o circunstancia que siempre hemos hablado que establece un pensamiento o un sentimiento, porque hay que entender que cuerpo, alma y psicología no podemos separarlas. Hay un sentimiento que hace que en algunas personas se produzca esa sensibilidad a producir más ácido úrico. Volvemos al ejemplo que siempre le pongo a todos mis pacientes
Y a usted, mi amiga que está escuchando, mi amigo que está escuchando este podcast, el ejemplo de la manzana. Usted agarra una manzana, ¿verdad? Y usted dice, qué raro que esta manzana empezó a deteriorarse por esta zona y no por lo demás. Bueno, es que esa zona está sensible. ¿Y qué es lo que sensibiliza al cuerpo en que no se pueda empezar a desarrollar más ácido úrico? Bueno, hoy por hoy se sabe que el sentimiento de obligarse a estar en un lugar, ese sentimiento de obligación es lo que hace que a usted se liberen dos elementos importantes en su cuerpo, en su cerebro. Uno se llama glutamato y el otro se llama cortisol. El glutamato y el cortisol compiten en el cerebro y eso hace que su cuerpo empiece a inflamarse. Y claro, es importante que usted sepa que de dónde viene el ácido úrico. Bueno, el ácido úrico viene de la descomposición de las purinas. ¿Y las purinas qué son? Bueno, son dos aminoácidos fundamentales y vitales que su ADN libera para poder regenerar su cuerpo. Cuando usted tiene el glutamato a nivel cerebral y el cortisol en altos niveles por esta obligación de estar en algún lugar, estar en una relación, y todo eso inicia porque mamá le dijo, mire, que es en el cuarto. Normalmente el tema de la obligación es femenina, es la parte femenina. Por lo tanto, si usted es mujer o hombre y tiene un problema de ácido úrico, es porque tiene una herida emocional, circunstancial, sentimental y de pensamiento con una mujer de su infancia que lo obligó a hacer cosas que usted no quería o lo obligó a tener o estar en un lugar donde usted no quería estar. Esa es la sensación o esa es la circunstancia que marcó su inicio de esta producción de glutamato, de cortisol, que hace que su célula reconozca esos niveles de cortisol altos. ¿Y qué es lo que hace? Él empieza a liberar la adenosina, ¿verdad? Y la glutamina, que son las dos purinas que entran a un ciclo y como origen final va a tener el ácido úrico. Pero todo bien, debería funcionar perfectamente ahí, súper bien y que su cuerpo se inflame y él logra repararse a través de el ácido úrico. El ácido úrico no es segregado por el sistema renal. El riñón más bien lo retiene porque sabe muy bien que aparte de ser un alcalinizante, un mejorador del sistema inmunológico, pues lo que hace es acumularlo y por eso cuando hay en exceso se acumulan en nuestras articulaciones como un mecanismo de decirle a su cuerpo que es un elemento valioso, es un elemento regenerativo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted está en esos niveles de estrés, civilísticamente, nutricionalmente, lo que tiende es a darle dopamina a su cuerpo. Y esa dopamina la encuentra en la alimentación chatarra que te pone el sistema sanitario de un país como Costa Rica y de Latinoamérica, de todos los sistemas sanitarios, a poner alimentos ultra procesados, a poner cereales, a poner una serie de elementos que se venden a través de los supermercados, donde hacen de que no solamente se eleve la glutamina, no solamente se eleve los niveles de ácido úrico, perdón, sino que hacen de que tu organismo empiece a deteriorarse. Ya ahí se vuelve el ácido úrico un elemento totalmente perjudicial para usted. Y es importante que hoy acá te voy a cambiar un poco el tema en el sentido de que muchas personas creen, piensan que esta alimentación de mierda que te hace poner el sistema sanitario, creen que es lo correcto. Y muchos nutricionistas salen diciéndole a las personas que esa alimentación que encuentras en un supermercado con alimentos ultra mega procesados es lo normal consumirlo. Y lamentablemente eso es lo que hace que se deteriore y que usted como proyección de vida, primero envejezca más rápido, segundo, esté predispuesto a tener cáncer, a tener problemas degenerativos y a tener una serie de problemas a nivel de degeneración cerebral producto de este exceso de ácido úrico. ¿Y qué hacen los grandes
doctores, esos científicos llegan y te dan dos medicamentos principalmente. Uno se llama la colchicina y el otro la aropurinol. Pero resulta que la colchicina y el aropurinol sí quita el efecto, o sea, hace un enlace con el ácido úrico para quitar el efecto, digamos, cristalínico del ácido úrico. Y por eso usted verá que mejora. Pero como le estoy diciendo, el ácido úrico nace de tu hermoso ADN, de la adenina y la guanina, de esas dos purinas que segrega tu cuerpo porque necesita repararse, porque sabe que hay cortisol alto y niveles de dopamina altos, de los cuales tú lo sometes como tal, porque crees en los nutricionistas y crees en todo esto. Es lamentable, se lo digo así, que aquí en Costa Rica y en el mundo a ningún profesional de la salud en medicina se le enseña nada de alimentación, se le enseña nada de ejercicio, nada de lo que son hábitos de vida saludables. ¿Por qué? Porque lo que hacen es robot adoctrinados para que usted solamente lo mediquen. Eso es lo que usted tiene que comprender, que ese adoctrinado al cual usted va, lo único que quiere es generarle drogas que lo mantengan ahí bajo un título manipulado y que le den un medicamento de por vida y le digan que usted no tiene solución, cuando realmente la solución está en tu alimentación, en tu corrección de la alimentación. Y existen productos naturales que ayudan a eliminar esta enfermedad que ellos llaman o mal llaman crónica. Pero realmente, como vemos, hay un elemento circunstancial a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento, que te generó obligaciones en las cuales tienes que razonar y analizar en tu diario vivir, pero aparte de eso, toda la influencia social de no querer ser original, de querer seguir a todo el borreguismo, porque todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago, no ser original en todo sentido, y entonces es ahí donde vienen este tipo de problemas. Por eso la hablábamos aquel día en cuanto al podcast de alimentación, de los diferentes tipos de alimentación, es por eso que te cruzan la alimentación hoy por hoy, y entonces tenemos lo que tenemos: cáncer, tumores, enfermedades cardiovasculares, y eso es lo que le encanta al sistema sanitario tuyo, que tú estés enfermo y rendido a los pies de ellos. Eso es lo que hacen gente porque no quiere educarse correctamente. Ahora bien, uno de los grandes culpables del ácido úrico, aparte de son los elementos fermentados, las harinas y todo lo que hemos mencionado, son las frutas. Y usted me dirá, doctor, ¿cómo me va a decir usted que las frutas son malas? Pues claro, son malísimas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Bueno, porque las frutas de hoy en día están ampliamente modificadas, ampliamente modificadas. Y yo creo que esto no es un secreto a voces, ya todo el mundo lo conoce. No es lo mismo el mango que usted se comía hace 100 años que el mango que se come hoy en día, o la piña que se come hoy en día, o la papaya que se come hoy en día. Todo ha sido modificado. Y estas frutas de hoy en día tienen mucha fructosa. Y este elemento de la fructosa tenemos un problema que nosotros por esta alimentación de mierda que nos han inculcado, pues lamentablemente perdimos una enzima hace muchos años que se encargaba de eh, doblegar a que no se produjera a partir de la fructosa el ácido úrico. Pero hoy, lamentablemente, el exceso de fructosa a nivel de tu cuerpo, pues ocasiona, aparte de la sensibilidad, de que ya tu cuerpo está sensible por la parte emocional y todo eso produciendo ácido úrico, tú le metes elementos alimentarios que hacen que se produzca más ácido úrico. Porque vuelvo y reitero, el ácido úrico es el elemento importante que le dice al cuerpo, que te dice a ti que tu cuerpo está sufriendo, que tu cuerpo está inflamado y que se está queriendo reparar. Y para eso se produce ácido úrico. Entonces, es importante que logres comprender y entender que una vez que tú empiezas a consumir esa gran cantidad de frutas todos los días, más todos los elementos que hemos hablado, pues, ¿qué va a suceder? Bueno, la fructosa se va a descomponer en elementos de AMP cíclico a nivel de las células y ácido úrico. Y entonces ahí es donde se va a incrementar, porque vuelvo y reitero, el sistema urinario, el sistema renal, no los va a eliminar. El ácido úrico es una molécula de oro para el cuerpo
para revitalizar y regenerar el tejido. Todo eso basura que te han hablado del ácido úrico y todo esto es mentira. Entonces, ¿cómo mejoras o cómo quitas el problema de salud del ácido úrico? Bueno, por eso le digo, el médico al cual tú vas para que te resuelva ese problema, no está nada más pensando en drogarte y no te explica nada de esto. No te explica que tú tienes un elemento emocional, no te explica que tiene elementos a los cuales usted se ha sometido, influenciada socialmente en un elemento de alimentación total y absolutamente errónea. Y claro, escuchas a nutricionistas que dicen que no, que hay que comer frutas, y escuchas a otros nutricionistas diciendo que hay que comer cereales, arroz y todo un montón de cochinadas que el cuerpo lamentablemente hace que se inflame y que el cuerpo produzca ácido úrico, por un lado, y que aparte de eso le metes frutas, hace más ácido úrico. Entonces, mantener los valores, como les decía, en los niveles de ácido úrico normales, y es importante esto, lo que corrobora que el ácido úrico está en valores normales, no es un examen de laboratorio, es tu clínica, son los diferentes dolores articulares, es los elementos de paz y tranquilidad mental que tengas. Es importante que el ácido úrico como tal genera algún tipo de sintomatología a nivel dérmica, porque ocasiona irritación. Es importante que el ácido úrico en exceso, cuando el ácido úrico está en exceso, usted tiene nublados mentales, no puede dormir bien, no se concentra bien, tiene contracturas musculares y eso no te lo dice un examen que te puede mentir como tal, así como muchos que utiliza la medicina alópata. Vuelvo y reitero, hay que salirnos de esa doctrina. Es el momento ideal. El mundo está despertando para darte cuenta que esa doctrina nunca tuvo que existir, pero a ti te meten en que te tienes que drogar para poder curar tu cuerpo. Y no es así. Siempre decimos, recuerda el viejo adagio, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Pero eso se les olvidó a todos los adoctrinados, alópatas. Eso ni siquiera lo toman en cuenta. En los colegios profesionales ahí tienen a Hipócrates, pero nada más lo tienen ahí para malamampara, porque realmente lo que practicaba Hipócrates y todo esto no funcionaba, no lo aplican. Así de simple. Y es importante lo siguiente, muchos llegan y dicen, no, es que el promedio de vida que tenía la gente de antes no llegaba a 50 años. ¿Cómo es posible? Si había gente que vivía 200, 300, Matusalén vivió 900 años. Entonces que no me vengan con esos habladas de que es que tenía menos proyección de vida la gente de antes, cuando vivía súper saludable. Y si no, pregúnteselo a su abuelo, para que usted vea cómo tenían los hábitos sumamente saludables, pero pareciera que a partir del 2000, de 1960, que se crea la ONU y todas estas instituciones y todo esto, pareciera que lo importante sería que tú empeores tu salud. Y no estamos teniendo rendimientos de salud en el mundo más de 50 años por estos aspectos totalmente erróneos en la alimentación y en el estilo de vida de las personas. Y queremos inculcar eso y queremos que usted despierte, así de simple, que usted despierte y se dé cuenta que tú eres el objeto de un sistema sanitario que lo que te quiere ver es más, cada día más y más enfermo, pero tú quieres que sea, no, es que las frutas para los changos, así de simple, le guste o no le guste, es para los changos. Nosotros no tenemos un sistema que pueda procesar la fructosa, entiéndalo, de un solo, porque lo que va a suceder es que subas a ácido úrico y el ácido úrico elevado es ahí donde vas a deteriorar tu cuerpo, donde vas a expresar que tu cuerpo está hecho mierda, así de simple, que está inflamado, que está muy mal, que está tratando de reparar todo ese daño que haces. Así de simple. Pero te engañan. Te dicen, no, venga, tomes este alupurinol, tomes esta colchicina, y no te analizan integralmente, porque la filosofía de ellos no le interesa explicarte nada.
Por eso es importante que escuches atentamente estos podcasts para que logres cambiar y tengas una visión más consciente. Es importante que cada vez que tú te estresas y generas glutamato junto con cortisol, haces que tu capacidad o tu zona de confort se reduzca. Entonces te sientas más miserable dentro de un mundo donde puedes tener muchas oportunidades de vida, pero te hace sentir más miserable. No, ¿para qué voy a hacer? No, es que me reduzco, es que como tengo el glutamato y el cortisol altos en mi cerebro, entonces qué pereza. Y entonces me invalida. Y claro, para buscar ver cómo disminuyo el cortisol y este glutamato, pues lo que hago es dopaminar a mi cuerpo y me hago de canales en los cuales solamente vivo esa vida, ese patrón de vida. Y lo tenemos en diferentes circunstancias y genero adicciones. Esto hace una puerta enorme a un montón de adicciones a nivel alimentario y no alimentario. Y asimismo también adicciones a nivel de fármacos. No es que mejor me tomo la pastilla porque eso me genera el placer porque me quita el dolor. Y entonces ya ahora vivir una vida sin dolor por un ratico, para tú eso te consideras felicidad, pequeñas dosis de felicidad, cuando no debería ser así. Estamos frente al principal movimiento mundial de doctores, especialistas, en todo sentido, hablándote de que tú puedes tener una mejor salud. Pero déjame decirte algo, sabes, como profesional, encantado de atender a mis pacientes. Muchos de esos pacientes que vienen a mí vienen con la consigna de querer curar su salud de manera integrativa. Pero ¿qué es lo que pasa? La influencia social, sus sentimientos, sus preocupaciones, el no manejo correcto de esa paz interna y que no se den cuenta que a partir de ellos es que se proyecta la realidad de ellos y que creen que es que su realidad depende de un montón de factores externos y no de ellos mismos, hacen que lamentablemente muchos hagan simplemente un teatro de que quieren mejorar su salud, cuando no es así. Al final lo que quieren es hacer un teatro de su salud. Y hay quienes agarran los títulos, las etiquetas falsamente aplicadas por los adoctrinados de la alopatía y se hacen acreedores de eso y victimizadores de eso. Porque hay gente que dice, no, no, yo soy hipertenso y a mucha honra. Yo guarde, tráteme bien porque entonces es como para un trato especial. Eso es lo que hace este tipo de adoctrinamiento alopático en profesionales que buscan tomarte como un objeto y algunos de ellos lo que logran es hacer que tú te vuelvas una total y absoluta víctima del sistema. Así de simple. Es importante que los tratamientos integrativos hoy por hoy son la muestra de que miles de pacientes que se hicieron responsables y empezaron a ver su realidad desde adentro, se dieron cuenta que podían curarlo. No hay un solo caso en el mundo de personas que drogándose, ni hay un solo caso en el mundo de estudios que comprueben que una persona con fármacos se va a curar. No hay un solo estudio, pero usted sigue creyendo y sigue yendo a este tipo de lugares donde no te van a curar, donde no te van a decir las verdades, donde no te van a decir que tu alimentación que te han inculcado y te han influenciado es lo que te tiene mal. Y tú lo sabes, cuando no te van a decir de que hacer ejercicio, donde dormir bien, donde tener tu mente tranquila es la clave para tener una buena salud. Pero te lo pueden decir, te lo podemos decir, pero qué pereza. Ah, no, qué pereza, es que me saca de mi zona de confort, es que cómo voy a dejar de comer frutas, doctor, es que cómo voy a dejar de seguir conflicteando con mi mente. ¿Cómo voy a seguir dejando de tener mis heridas si quiero vivir del pasado? Tenemos pacientes que llegan y dicen, ay, es que yo quiero vivir del pasado, de esas circunstancias. ¿Pero para qué? Si ya pasó. ¿Por qué no vivir del presente, del ahora? De desaprender ese montón de cochinadas que te han enseñado en la escuela, en el colegio, y empezar a reaprender nuevamente para prosperar integralmente tu vida. ¿Por qué te cuesta tanto entender eso? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta comprender que tu salud está en tus manos y es en aprender correctamente
de todos los engaños que te han hecho y que insistimos día con día. Y qué bueno, mira, a mí me alegra muchísimo que no solamente sea yo el que esté levantando la bandera de lo correcto que se debe hacer para tratar su salud. Hoy por hoy tenemos miles de doctores que llegan y le dicen a los pacientes, mire, hágase responsable de usted mismo. Usted puede hacerse responsable de usted mismo. Cuando usted aprende y se da cuenta que lo que ha sido es súper manipulado por un sistema sanitario, por un sistema alopático, una doctrina de un montón de doctores que lo único que quieren es seguirte teniendo de paciente año con año. Cuando logras entender y comprender la raíz de por qué tu cuerpo solicita repararse, a través de estas dos purinas que hemos mencionado, por el exceso de cortisol y glutamato que libera tanto a nivel de tus órganos como de tu cerebro, entonces logras comprender que el manejo eh, y la meditación, el yoga y todos estos elementos en los cuales te hagan autorreconocerte, utilizar psicología positiva, el estoicismo como tal, logras evitar la producción de estos elementos, principalmente el glutamato, que es la que estimula el tema del cortisol. Cuando logras hacer entender eso y que tienes que cambiar de rumbo en tu vida, que no puedes seguir sometido a los mismos patrones, es ahí donde empiezas a encontrar lo hermoso que va a hacer tu cuerpo contigo, que no te va a generar esas adicciones a la fruta, a todos estos elementos influenciables. Es que entendámoslo así, cada vez que liberas glutamato en tu cerebro en alta cantidad, que no digo que no se tenga que liberar, se tiene que liberar, pero no en alta cantidad, por esta obligación de estar en algo, en ese patrón. Es que tengo que estar en esta relación porque es que no puedo perder a esta persona, pero te trata mal. Es que así me enseñó mamá, como les mencionaba anteriormente, cuando tú estás metido en ese patrón de conducta, lo que haces es autodañarte a ti mismo. Entonces, cuando logras entender que por qué la meditación, que ha sido ampliamente estudiada desde David Mood hasta miles de científicos y neurocientíficos en el mundo, en la actualidad, gente de bien, gente que demuestra con medicina comprobativa, no con drogas, no, con medicina comprobativa, cómo la meditación puede generar ese cambio de patrón en ti, esa razonabilidad en ti, y tú cambias de patrón, mire, ya estamos ganando un elemento importante en tu proceso de curación. Pero primero tienes que aceptar que tienes una vida de mierda. Eso es lo importante. Y que querés cambiar esa vida de mierda que tenés. Si no la cambias, pues entonces vas a seguir en el mismo patrón, en la misma zona de confort. Es que no quiero hacer más de la cuenta porque no, es que pobrecito yo. Es que por sí parezco hipertensión, diabetes, toda esa retórica. Entonces, el victimismo con el que vives hace que te pierdas de disfrutar la vida intensamente, de poder trazar proyectos, patrones diferentes, contactos diferentes. Hemos hablado acá del tema de protección de la espiritualidad, pero ¿cómo querés que te traten bien si te metes con personas que lamentablemente no saben valorar la ayuda? Ojo, hay gente que ni siquiera agradece la ayuda que se le da. Por eso es que después te traiciona, te decepciona. Hay gente que no sabe ni siquiera para qué está en este mundo. O sea, no sabe ni para dónde va. Y usted se pega a esas personas. Y claro, las emociones, las heridas y las circunstancias a las cuales que se someten es porque tú eres necio, necia en seguir ese estilo de vida, esos patrones de vida. Entonces, claro, gracias a Dios existimos profesionales que te decimos, no, mira, eso se puede descodificar, usted lo puede con meditación, con yoga, mejorar su oxigenación para que no se libere tanto glutamato en tu cerebro y no produzca cortisol y que el cuerpo mismo no pierda ADN, material genético, produciendo purinas para reparar el tejido y para bajar los niveles de acidez que produce
tus sentimientos y circunstancias de mierda que no quieres hacerte responsable, porque todo le echa la culpa. No es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, no, es culpa tuya, que no querés hacerte responsable de estas cosas de tu pasado. No eres culpable, eres responsable de hacerte cargo de eso. Y no quieres hacerlo, porque qué pereza, no es que me gusta vivir ahí estresado en mi mente y dopaminarme con alimentación o con crisis conflictivas o haciéndole el mal a la gente o siguiendo patrones conductuales erróneos. Entonces, usted mismo puede a través de estos mecanismos que los alópatas dicen que no sirven para nada, pero que está comprobado científicamente que sí sirven y que sí mejoran, son herramientas importantes que deberías aprender, que todas las familias en Costa Rica y en el mundo deberían de saber de meditación, de oxigenación, de respiración, de temas básicos en lo que es el tratamiento o es la prevención de enfermedades, pero no, es que eso no, eso se ve medio raro. Es que el cuerpo está hecho de minerales, vitaminas, aminoácidos. ¿Y qué le metes mierda con tu alimentación? ¿Qué le metes conflictos? ¿Qué le metes estados estresantes? ¿Lo sometes a eso? Eso es lo que le metes. Y claro que va a enfermar. Claro que va a tener el resultado que andan buscando los alópatas. Personas infartadas de 50 años, con tumores, con cáncer, con enfermedades degenerativas. No hay un solo caso reportado a nivel mundial de hace más de 100 años o más de 200 años de personas con 25 años con osteoporosis. Hoy por hoy, la alopatía reporta casos de esos a nivel mundial. Imagínense el daño que se está haciendo a la gente. Entonces es ahí donde estas técnicas que parezcan arcaicas para muchos, incluso burlísticas para algunos incrédulos y para algunos ignorantes, pues déjeme decirle que son muy efectivas. Está demostrado científicamente que la meditación mejora integralmente en todo el paciente, integrativamente, así de simple. Hay un estudio muy interesante hecho por un cardiólogo, el cual vio que a través de la meditación se podía regenerar el cerebro, el corazón en personas previamente infartadas, para que ustedes vean el poder de la mente. Pero tú lo sabes, pero no lo aplicas. O tal vez te lo han dicho, pero no lo quieres aplicar. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Pacifique su vida. Deje de estar obligado en lugares donde usted no quiere estar. Tranquilícese, sepa aceptar su medio, su realidad. Deje idealizar, deje de aparentar cosas que usted no es. Eso, no, eso hace que usted no genere glutamato y por lo tanto no libere cortisol y por lo tanto no estimule la producción de ácido úrico por parte de su cuerpo y aparte de eso adicciones con frutas, cereales, alimentos y todo esto que hemos hablado. La alimentación es básica, claro. Entre más ecológica sea tu alimentación, mejor vas a tener salud. Es que aquí no estamos hablando de un consejo simple, es un consejo complejo. Y no sé por qué a muchos pacientes les cuesta tanto hacerse cargo de su propia salud. Y lo peor de todo es que tú le das al sistema sanitario tu cuerpo, tu vida, y resulta que tú mismo sabes que todo eso es utilizar, o sea, no hay ningún estudio que compruebe que drogándose con fármacos, tú te vas a curar y tú sigues creyendo en ellos. Es así como te pagan, dañando tu cuerpo, efectos secundarios. Tercera causa de muerte en Estados Unidos, efectos secundarios. Y tú sigues creyendo, porque no quieres salirte de esa zona de confort. Porque el glutamato y el cortisol elevado, junto con el efecto dopaminérgico de estar en tu zona de confort, hace que te sientas bien, pero al final, al cabo, cuando llegas y tu cuerpo va cediendo, y se va deteriorando, empiezas a decir, no, es que viví una vida porque he querido. Así de simple lo justificas, cuando podrías tener mejor salud. Así de simple. Entonces, es importante que puedas comprender que no solamente el tema de meditación, no solamente el tema de los comportamientos a los cuales estás sometido de tu medio, que influye mucho, puedes cambiarlo, sino también es importante el tema de la influencia social alimentaria. Es que ahorita salieron unos quesitos y hay que ir a comprarlos porque es el boom. Los refrescos gaseados. Es que esto.
es que yo guarde una actividad social falte, o un refresco o una harina, es indispensable que tiene que haber de eso porque es que hay que disfrutar, hay que dopaminar a nuestro cuerpo, así de simple. En exceso, ojo, no quiere decir que la dopamina sea mala, pero el exceso es lo que produce ese placer que te hace sentir reducido y que después te frustra y trae un montón de sentimientos encontrados. Es claro y evidente que en temas de ácido úrico, el principal enemigo tuyo que tienes ácido úrico son las frutas. Pero estamos hablando, claro, no estamos hablando de las frutas de hace 200 años que casi no tenían fructosa, sino las de ahora que están ampliamente modificadas y que lamentablemente se te vuelven totalmente tóxicas para ti y tienen gran cantidad de eh, fructosa. Pero no solamente eso, sino es algo vergonzoso de parte de nuestro sistema sanitario que permita que la leche que tú consumes en el supermercado, que lo compras, a esa leche, tú le, cuando no se compra, es retirada, se lleva a la empresa que la formula y se le meten galactoferinas. Y las galactoferinas son azúcares y eso produce más inflamación y por lo tanto produce más secreción de purinas por parte de tu cuerpo. O sea, estás desgastando tu material genético, por eso envejeces más rápido cuando tiene los valores del ácido úrico desequilibrados como tal. Y entonces, claro, se te sube la presión, se te desregula todo lo que tiene que ver con el azúcar, porque te estás desgastando tu ADN, tu genética como tal, invirtiéndola mal cuando debería ser para cosas realmente importantes. Pones a tu sistema inmunológico a trabajar en tejidos inflamados provocados por ti, en vez de trabajar ese sistema inmunológico atacando tus parásitos, tus bacterias, manteniéndolas en orden. Entonces después tenemos pacientes multiinfección, que después hablaremos en otros podcasts de esto, y verás que, no, es que tengo infección en la orina, en todo lado, porque tu sistema inmunológico está tratando de desinflamar lo que tú mismo provocas, o sea, te estás apuñaleando, te estás metiendo un balazo en el pie solito con tu alimentación y con tus cochinas y miserables formas de vivir en tu diario vivir, valga la redundancia. Entonces, ese es ese cambio que tienes que hacer y dejar de creer en todos estos alópatas que lo que hacen es enredarte para drogarte, drogarte, drogarte. Así de simple. Entonces viene el ácido úrico en exceso, junto con el glutamato, junto con el cortisol. Después viene a generar células zombie a nivel cerebral, acumulación de metales pesados. Y entonces, ¿qué tenemos hoy en día gracias a estos alópatas que no te dicen realmente lo que es? Pues enfermedades degenerativas a nivel cerebral, Alzheimer, Parkinson. Hace 200 años no se sabía qué era el Alzheimer. Se tenía estados demenciales mínimos, muy poco, era algo muy único, especial. Hoy en día lo tenemos en cada 10 casas, tenemos uno o dos pacientes con este tipo de patologías. Por ese problemita de seguir creyendo en un sistema sanitario, en médicos totalmente adoctrinados, con alopatía, con farmacia, y en el cual no hay un solo estudio, vuelvo y reitero, que demuestre que con 3 o más medicamentos tú puedes curar tu salud. Es lamentable que fácilmente seas presa de una persona simplemente que se dice ser profesional, pero que al final es profesional en manipulación y drogas de medicamentos. Pero llega a una consulta integrativa y les dice uno, no, mire, es que ahora aparte de hacer meditación, de corregir su diario vivir y todo lo demás, y hacerse cargo de su pasado responsablemente, aparte de eso, tiene que hacer ejercicio, alimentarse bien, quitar todos estos alimentos, quítese de que las carnes son los que producen ¿cómo es que se llama? El ácido úrico, no, eso es mentira totalmente. Quítese todos esos conceptos, desaprenda y aprenda nuevamente. Y entonces llega uno y le dice, ok, a partir de ahora vas a empezar a darle alimentos antioxidantes de excelente calidad, incluso formulaciones. ¿Y saben qué hacen los pacientes? Vea qué interesante, llegan y dicen, y no me va a matar, y no me voy a intoxicar. Déjame decirte que la vitamina C, por ejemplo, que tiene más de 30.000 estudios y que verifica su efecto antiinflamatorio a nivel corporal y por lo tanto
reducción del ácido úrico o normalización del ácido úrico, la gente le da miedo cuando uno le dice, no, mire, tienes que tomarte 10 pastillas de vitamina C al día o 15 pastillas de vitamina C. Ay, no me va a matar. Te tomas un acetaminofén que o puede ocasionarte en un solo minuto una hepatopatía fulminante, un hígado, una depresión fulminante, un fallo hepático, como se conoce. Ah, pero la vitamina C que te va a ayudar a desinflamar y equilibrar tu cuerpo, le tienes miedo. Le tienes miedo a tomar glutatión, le tienes miedo a tomar coenzima Q10, que es vital y que está demostrado que en personas relacionadas o personas que tienen niveles altos de ácido úrico, la coenzima Q10 disminuye y por lo tanto inflama más a nivel cardíaco. Ah, pero tú no quieres. Y vea qué importante, el problema fundamental que tenemos es de que la nueva sociedad, las nuevas generaciones, hoy en día están haciendo conciencia y están yendo a hacer ejercicio. Ejercicio versus una pésima alimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un montón de gente estresada haciendo ejercicio y, que lo hablamos en uno de los podcasts de condicionamiento físico acá, y con diferentes lesiones a nivel corporal. ¿Por qué? Porque su alimentación, por más que tengan ejercicio, no quita el problema. Recordemos que el ejercicio tiene muy buenos efectos y eso sí está demostrado científicamente que te ayuda. Pero por un lado pecas, por un día, por un lado rezas y por otro lado pecas, lamentablemente. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a cambiar conceptos y tenemos que empezar a razonar ampliamente con respecto a esto. Tratamientos importantes. Primero, la alimentación es vital. Ya lo dije. Quítese la idea de que la alimentación humana que está realmente, pues nosotros lo hablamos en un podcast completamente que se refiere a alimentación humana, lo cual te invito a buscarlo. Esa hay que aplicarla todos los días. Y todo el mundo, es interesante, porque como la gente está eh, adoctrinada por parte de la medicina alopática, que es un tiempo nada más que me voy a portar bien, no, es hacer un hábito de vida saludable. Entonces la alimentación de hoy va a ser la misma de siempre. Es con la que te vas a mantener sano, no enfermar. Cuando tú haces esa disciplina, yo sé que al inicio es mucho esfuerzo y poco resultado, pero después vas a ver mucho resultado y poco esfuerzo. Es prácticamente así. Pero es importante que cuando ya logras esa alimentación ideal para tu proyección de vida saludable, porque es eso, una proyección de estar bien. Cuando ya logras controlar tu mente, tu alimentación, dejas de influenciarte por la parte social, por estos civilismos, por estas etiquetas, por todo esto, esta manipulación que hacen. Entonces es ahí donde tú como ser humano íntegro, integrativo, vas a tener una mejor vida. Y entonces ahí donde, claro, los productos fitonutriciológicos que necesita tu cuerpo para repararse mejor, magnesio, yodo, coenzima Q10, colágeno, van a hacer efecto. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Claro, dicen, no, entonces voy a empezar a tomar colágeno para quitar mi ácido úrico, a mejorar un poco mi alimentación. Pero todo eso, ¿sabe qué pasa? Como no reduces completamente o no amplías tu zona de confort y no quieres hacer esfuerzos, sino esfuerzo mínimo, y como quieres victimizarte, quieres seguir con toda esta manipulación de tu salud, pues entonces le echa la culpa a todo el mundo y aparte de eso, eh, no ves resultados. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está en un estado de cortisol elevado, de un estado de inflamación tan grande, los nutrientes o los fitonutrientes no entran de manera correcta. Y lamentablemente, como sigues haciendo incorrectas formas alimentarias vistas por nutricionistas, entonces se te hace un intestino permeable. ¿Y qué es lo que pasa? No te nutres nada. Ese colágeno termina en el sanitario. Ese alimento o ese producto naturológico que tal vez compras con mucha fe, no te hace nada, solamente un efecto placebo, así de simple. Entonces ahí donde decimos, tenemos los elementos, claro, tenemos elementos a nivel de sales, a nivel de elementos fermentados, a nivel de elementos, no sé, la levadura de cerveza para regular todo tu
pH a nivel intestinal y que puedas recuperar completamente esa absorción y que quites ese intestino permeable, pero qué pereza. Es que yo quiero seguir comiendo frutas, es que yo quiero comer arroz, es que yo quiero seguir comiendo eh, harinas y pan y todo eso. Quiero seguir con mi vida de mierda, como dicen. Entonces es ahí donde no recuperas, es ahí donde se te inflama todo tu cuerpo y es ahí donde se te deteriora. Entre más inflamado tengas tu cuerpo, más desgaste de ácido úrico, o sea, más desgaste genético, más deterioro y viene más cáncer, más enfermedades degenerativas, más enfermedades metabólicas y por lo tanto vas a seguir enfermando. Entonces por eso nunca se te va la inflamación, por eso te sientes mal siempre, a nivel general con astenia, con pérdida del ímpetu de vida. Y entonces ellos llegan y dicen, no, es que son situaciones citogenéticas, psicogenéticas, perdón. No es así. Es simplemente que no quieres cambiar tus patrones cuando puedes cambiarlos y vibrar en otra frecuencia, pero no lo quieres. Quieres seguirte rodeando de la misma gente porque pobrecita la misma gente y no me puedo apartar de ellos, ¿verdad? Te hacen volverte esclavo de tu realidad y esa zona de confort tan cerrada que no te va a permitir ver más allá de donde es. Soy el doctor Augusto Vega Chavarría. Para mí es un verdadero placer haber llegado con este eh, podcast de ácido úrico. Espero te haya visualizado un poquito con respecto a qué cosas. Lo importante es que el ácido úrico no es el malo de la película, eres tú que produce mucha, que le hace hacer al cuerpo producir mucha cantidad de ácido úrico. Y cuando el ácido úrico se eleva, quiere decirte que tienes una vida muy mala, que por dentro puedes aparentar todo lo que quieras por fuera, pero que por dentro estás mal, estás podrido, en pocas palabras. Así que es importante hacer un razonamiento importante de cambiar esos hábitos de vida y empezar a mejorar y prosperar tu parte interna, que es lo más importante. Y es desde tu mente, tus pensamientos y tu metabolismo tranquilizarlo. Ahora bien, ¿existen formas? Claro que sí. Es importante que existan formas, pero está en ti la decisión de hacer posible esas formas. Por lo tanto, este podcast es importante que lo analices para que veas que todo mucho de lo que te han hablado del ácido úrico y de posiblemente los dolores que tengas de vez en cuando por ahí sean parte de ese ácido úrico, esa vida mala que tenés y que no quieres recapacitar que puedes tener una mejor vida. Tienes que saltar el charco para ver la vida diferente, desde otra perspectiva. Y gracias a Dios, la medicina integrativa, que hoy por hoy ha agarrado mucho auge y que tenemos pacientes que sí vienen y se hacen responsables de sí mismos, tenemos pacientes que dicen, wow, yo empecé un cambio total de vida y hoy ya no tengo que vivir o ya no vivo esta vida que vivía antes de mierda, en la cual no tenía una posibilidad de mejorar en todo sentido. Vivía engañado por los doctores, vivía lleno de infecciones, vivía con mi sistema inmunológico descontrolado, vivía entre antígenos y anticuerpos, o sea, metiéndole un montón de antígenos a mi cuerpo para desacelerar y para totalmente intoxicar mi sistema inmunológico. Todo eso provocas cuando tienes una vida en todo sentido. Entonces, el objetivo de esto es decirte, ácido úrico, ¿se puede curar? Sí se puede curar. Esa es la primera. Segundo, es un proceso. Hay que hacer un proceso integral de reeducación de un montón de elementos, de factores que hemos mencionado, de manera general. Hay quienes tendrán más, otros menos. Obviamente habrán tonalidades, pero que es importante hacer el cambio, sí, para tu bienestar. Es ahí donde tú te haces cargo de ti mismo y ahí te das cuenta donde puedes, con pequeños cambios, paulatinamente, empezar a hacer un gran resultado, que es tener vida plena, sin necesidad de un montón de pastillas, sin necesidad de estar visitando médicos, ni nada de esto, sino de manera muy integrativa, llevar un estilo de vida saludable. Desde el Centro Integral de Medicina Natural y este es su doctor en Medicina Integrativa, queremos proponerte que vengas y que hagas eso, un programa que te permita tener una vida saludable a lo largo de la vida y que tengas muchos años y que llegues a 95 años con excelente estado de salud sin necesidad
de visitar médicos que te droguen, que te manipulen y que te influencien de mala manera. Soy el doctor Augusto Vega. Recuerda que lo natural, hoy, mañana y siempre, es sentirte bien.